Se abre la sesión. Ilustrísimo señor Secretario General de Honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, excelentísima e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, representantes del campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación, hermanos mayores, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Después de la magnífica conferencia inicial del pasado martes, día 16 del presente mes de enero, continuamos hoy con la segunda conferencia programada dentro del ciclo Jerez Siempre, que este año, con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, como es habitual, está dedicado a la conmemoración de los 450 años de la Hermandad del Santo Crucifijo. Quiero agradecer de nuevo a esta señora Hermandad Jerezana la petición que su día hiciera para celebrar este ciclo de conferencias en nuestra sede. Debo insistir una vez más que nuestra academia está abierta para colaborar con todas las instituciones culturales, sociales, educativas y religiosas de nuestra ciudad que lo soliciten, como una muestra patente del sostenimiento que debemos a la difusión del conocimiento y al apoyo a la cultura universal, tal y como se recoge en nuestros estatutos. Esta segunda conferencia estará a cargo del doctor don Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, bajo el título Cofradías penitenciales, una válvula de escape social en la Andalucía moderna. Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Espeleta, miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, compañeros de corporación, señores miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, señor hermano mayor y hermanos de la Hermandad Sacramental del Santo Crucifijo de la Salud, autoridades, representaciones, amigos todos. Continuamos en esta tarde con la segunda sección del ciclo Jerez Siempre, correspondiente a este nuevo año de 2024. Un ciclo plenamente consagrado no solo en esta sede, sino también en la ciudad, que cuenta ya varias décadas tras de sí. Un ciclo en el que aunan esfuerzos organizativos las dos instituciones culturales más antiguas de Jerez, esta Real Corporación y el Centro de Estudios Históricos Jerezanos. A ellas se les une en esta edición la Hermandad Sacramental del Santo Crucifijo de la Salud, en una actitud clara, meritoria y laudable de abrir esta casa a la sociedad jerezana, del modo tan encomiable en que la actual Junta de Gobierno lo viene haciendo desde que tomó posesión en 2022. Y precisamente se une la Cofradía de San Miguel en la celebración del 450 aniversario de su fundación en aquel ya lejano año de 1573, pero sin embargo cercano para nosotros por la rememoración agradecida del hecho inaugural de la institución que hoy nos acoge a los fieles y devotos que damos culto al Santo Crucifijo de la Salud y a María Santísima de la Encarnación. Más años se contarían incluso si nos retrotrajésemos a los orígenes de la Hermandad Sacramental de San Miguel, cuyas historias se fusionarían al poco de mediar el siglo XX. También de ello se hablará en próximas sesiones. Una efeméride de tal calado había de celebrarse, pues, con la dignidad merecida
y con el recuerdo histórico que estas fechas significan en el seno de nuestra hermandad. Por esta razón, como se dijo en la introducción del pasado martes, 3 son los anclajes temáticos en los que se quiere sostener el presente ciclo Jerez-Siempre. Por un lado, la Iglesia de San Miguel, la Sagrada Liturgia celebrada en su interior, su castizo barrio, su entramado urbano, del modo tan magistral que se nos expuso en la primera sesión. Por otro, los orígenes de la Semana Santa tal y como hoy la conocemos, con sus cofradías, su fiesta, su religiosidad, sus costumbres y al final la historia de la propia hermandad y sus personalidades más destacadas. Pues bien, para hablarnos de esa segunda línea de investigación de este ciclo, tenemos el honor de contar esta tarde en la sede de esta Real Corporación al doctor don Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, quien tan amablemente acogió la invitación que le cursamos hace ya algunos meses. No tengo la menor duda de que su sabiduría al respecto nos facilitará en esta tarde una mejor comprensión del fenómeno asociativo religioso andaluz, tan entrañable para nosotros, tan indisolublemente asociado a la raíz antropológica de nuestra ciudad. En efecto, el profesor López Guadalupe, granadino de nacimiento, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y doctor en Historia por la misma institución, con una tesis muy cercana a la temática que nos congrega: Contrarreforma y cofradías en Granada, aproximación a la historia de las cofradías y hermandades de la ciudad de Granada durante los siglos XVII y XVIII. Además, ha realizado estancias postdoctorales en Francia, Italia y Portugal. Responsable del grupo de investigación Andalucía Oriental y su relación con América en la Edad Moderna, es investigador principal de distintos proyectos nacionales y autonómicos. Autor de más de una decena de libros y casi 300 trabajos de investigación, ha dirigido hasta el día de hoy 9 tesis doctorales, con lo que ello implica. En los últimos años, además, ha recibido el primer premio de investigación Humanismo e Ilustración, concedido por el Colegio del Patriarca de Valencia, y el 7º premio Rafael Altamira por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. En la actualidad desarrolla líneas de investigación, entre otras en torno a la religiosidad popular, cofradías y hermandades, clero secular y regular, fiestas y sociabilidad, y hospitales y asistencia benéfica en la España moderna. Actualmente es director de la revista Crónica Nova de la Universidad de Granada. Fue también subdirector del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada y de la Comisión Histórica del Arzobispado de Granada y de la Comisión Provincial de Ética de la Investigación en el Distrito Hospitalario de Granada. También miembro del patronato de la Fundación Rodríguez Acosta y de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra y el Generalife de Granada. Pero el profesor López Guadalupe no solo viene a Jerez en calidad de perfecto conocedor de la historia de la Semana Santa andaluza, sino también por su destacada faceta de cristiano cofrade, que le han llevado a pertenecer a diversas cofradías desde 1976. Y no solo eso, sino que en la del Cristo de San Agustín fue hermano mayor entre 2002 y 2006, y lo ha vuelto a ser en la actualidad desde 2023. También fue hermano mayor de la Hermandad Patronal de la Virgen de las Angustias del año 2018 al 2021 y archivero de la misma entre 2010 y 2022. Ha sido también miembro de la directiva de la Federación de Cofradías de Granada, fundador de la revista Gólgota, que dirigió durante largos años, y pregonero oficial de la Semana Santa de Granada en el año 2002. Don Miguel, por tanto, viene con un bagaje historiográfico y cofrade sin parangón, lo que le hace acreedor de toda nuestra consideración y respeto, y a continuación, además, de toda nuestra atención,
en la que seguro será una de las intervenciones más brillantes a las que hemos asistido últimamente en esta casa, que con permiso del señor presidente yo le ofrezco ahora como suya. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier, por tan precisa y brillante presentación. A continuación, y para desarrollar su conferencia bajo el título Cofradías penitenciales, una válvula de escape social en la Andalucía moderna, cedo la palabra al doctor don Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada. Tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a la Academia y a sus directivos por cursarme esta invitación, a Javier, a través del cual hemos tenido estos contactos, y a la Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud, y a todos los presentes que en un día de enero pues tienen a bien venir a escuchar pues esta modesta intervención, que efectivamente, como se ha señalado en la presentación, es en parte fruto de mi labor de investigación, pero también de mi compromiso cofrade, algo que llevo muy a gala y que me crea también algunos problemas desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Porque el historiador siempre tiene que distanciarse del objeto de estudio y, a diferencia de otros historiadores que han dedicado su labor de investigación a instituciones que ya no existen, que existieron pero se perdieron. Sin embargo, el mundo de las cofradías sigue vivo y muy vivo durante siglos. Comparto esta pequeña inquietud porque, bueno, también quiero pues que el público sepa cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos en el día a día a la hora de investigar. No voy a hablar, lógicamente, de la Hermandad Jerezana, cuya efeméride conmemoramos, porque no soy la persona autorizada para esto, los hay, incluso en esta sala, pero bueno, he querido comenzar con ella como referencia, en primer lugar, pues porque viene de la época moderna, que es la que yo estudio. Los que no están acostumbrados a esta división de los tiempos históricos les llama la atención qué es esto de lo moderno, ¿no? Bueno, no es tan moderno, pero bueno, siglos XVI, XVII, XVIII, que es la época en la que se fraguan pues las Semanas Santas por toda la geografía española, ¿no? Y en concreto en este caso, pues 1573, con la fundación del Santo Crucifijo en el convento de los agustinos, luego llamado también de la Salud, con la imagen a partir de 1646, y en 1574, hace 450 años, pues la aprobación de sus reglas. Como muchas hermandades de las que voy a mencionar a continuación, pues una hermandad que tuvo sus oscilaciones y que se consolidó definitivamente y afortunadamente para la ciudad y la Semana Santa de Jerez hace ahora 95 años. Bien, quiero empezar reivindicando, y siempre lo hago al hablar de este tema, que durante mucho tiempo fue considerado un tema historiográficamente menor, pues la categoría historiográfica del estudio de las hermandades y cofradías. No son estudios anecdóticos, y los historiadores estamos llamados a defender esta idea. He cogido aquí una cita del malogrado profesor de la Universidad de Málaga, Jesús Castellano, en 2002, cuando decía que, bueno, aún se leían en las publicaciones cofrades pues muchas inexactitudes, mitos y leyendas, y decía, tal vez porque han interesado más las historias que la historia con mayúsculas. Yo, humildemente, voy a tratar de defender la visión de la historia con mayúsculas.
y hacerlo sobre testimonios documentales de cofradías andaluzas. Claro, hablar de Andalucía en la época moderna pues es casi una ficción, porque realmente pues no tenía la entidad, ni de luego política, pero incluso geográfica que tiene hoy. Administrativamente era la Andalucía de los 4 reinos, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Pero bueno, ya en algunos autores del siglo XVII empieza a hablarse de las Andalucías, y voy a cubrir, por tanto, con distintos modelos. Yo voy a traer aquí casos muy singulares, citas muy singulares, desde Huelva hasta Almería, y predominando una óptica social que yo creo que es la que hay que aplicar en el estudio histórico de nuestras cofradías. Tengo muchísimas citas, como 70. Voy a intentar de pasarlas rápido, pero bueno, si viera que ya se alarga mucho, pues también podemos dejarlo en cualquier momento. Bueno, vamos a empezar por la admisión de los hermanos. ¿Qué se pedía a los hermanos a la hora de acceder, de solicitar la incorporación a una cofradía? Algo que está muy de moda ahora en la historiografía, palabras de este tipo como mesocracia, viene muy bien al caso. Pero no es el único, hay más, incluso el crucifijo de Jerez es ejemplo de esto, integrado por gente llana y honrada. Es decir, en las cofradías cabe todo el mundo, caben también los sectores privilegiados y los sectores marginados, pero están pensadas para un sector medio de la población, del estado llano, del común, como queramos llamarlo. Llana y honrada, seglares, hay eclesiásticos, pero sobre todo seglares, no hidalgos ni caballeros, en este caso se descartaban, ni personas que ellos, ni sus padres, ni abuelos tengan ni hayan tenido raza de confesos, ni de moros o perseguidos por la justicia seglar. Pero me quedo ahora con la idea, ya volveré en este tipo de requisitos, con la idea del poder de la clase media. No están todas las reglas, pero es curioso que algunas reivindiquen este nivel. Y por supuesto también la disponibilidad. Para pertenecer a una hermandad, la anterior me refería a la Quinta Angustia de Osuna, ahora vamos a tierras almerienses, la Virgen de las Angustias de Vera, en 1680, pues han de ser hombres honrados, sin nota de infamia, vecinos. Esto es muy común. Ya decía Domínguez Ortiz, el gran patriarca del modernismo, de la historiografía modernista española, que el mundo de las cofradías tiene un claro sabor local. Efectivamente, todas las cofradías básicamente son iguales, pero todas son radicalmente distintas, porque son un fenómeno local, y por eso pues en cada ciudad, muy legítimamente, pues defendemos nuestras cofradías y nuestra Semana Santa. Vecinos de la ciudad, independientes de la patria potestad. Y acaba diciendo que no han de ser personas sujetas al dominio de otro. Es decir, que tuvieran disponibilidad para aceptar los derechos y las obligaciones, estuvieran libres de cargas para servir a la hermandad. Incluso en alguna hermandad he encontrado la expresión que no tengan necesidad de la hermandad. Es decir, es la hermandad la que tiene necesidad de ellos, no al contrario. Me imagino que se refiere a aquellos que por su pobreza pues estaban más para poner la mano que para dejar el óvulo en el cesto, ¿no? Pero es curioso esta disponibilidad. Abundando más en esta idea, en la Hermandad de las Angustias de Granada, que hoy conocemos ciertamente como hermandad patronal, pero esta desde el siglo XIX, era hasta entonces, durante más de 300 años, creo que exactamente 333, fue cofradía de penitencia del Jueves Santo granadino. Bueno, por ejemplo, rechazaba la presencia de soldados, de reclutas, porque decía que tenía que estar a disposición de su majestad y de servicio de la milicia, y que la hermandad correría mucho riesgo en sus actos y en sus bienes, admitiendo a estas personas que lógicamente antes o temprano tenían que ir a servir al rey. Y por otro lado, también establecen algo así como el derecho de admisión. Los que están ya dentro tienen el mando de la barrera que permite entrar o no entrar a los hermanos. Y esto se aprueba en una junta de gobierno o en un cabildo general de hermanos
he traído un ejemplo también almeriense, Tabernas, 1670, pero está muy extendido por toda Andalucía, votando con las célebres habas blancas y negras, ¿no? Habas blancas para aceptar y negras para rechazar, o con una cédula que dice aquí RIA, R si explica que es recibido, A que es rechazado, no sé a qué se refiere, pero tienen que ser los que... Quiere decir que son los propios hermanos los que tienen la voluntad, y generalmente se hace, como dice aquí, por mayoría, y siempre que haya un quórum, en este caso al menos 30 hermanos. Pero en algunas cofradías he visto la posibilidad de arrojar el haba negra, y era definitiva. Si alguien arrojaba la cuenta negra, pues era como la mota negra de la Isla del Tesoro, quedaba automáticamente excluido. Y estos mecanismos de cerramiento y herencia, en concreto utilizando un término de derecho, la agnación, que lo vemos en este caso de las Angustias de Fondón, también otra localidad almeriense. Estoy utilizando muchas de Almería porque en realidad, no todas las que uso, pero muchas pertenecieron a la diócesis de Granada, puesto que hasta los años 50 toda la parte del poniente almeriense era continuación de la Alpujarra granadina y almeriense, y pertenecía a la diócesis. Por ejemplo, que el hijo suceda en la plaza al padre, y faltando el hijo, el nieto. Eso sí, de varón en varón, con rigurosa agnación. Por tanto, descartaban a las mujeres. Las mujeres estaban en las cofradías. Prácticamente son muy pocas las que las excluyen. Lo que no estaban nunca era en los cargos directivos, o casi nunca, pero estaban. E incluso la posibilidad, como dice en el penúltimo renglón, de que el padre pudiera renunciar y ceder el derecho de hermano en el hijo. Por tanto, era motivo también de herencia, lo cual quiere decir que era algo interesante para la familia. Si la cofradía le costaba el dinero porque le costaba, ¿qué es lo que sacaba? Pues algún rédito social, porque si no, no iba a gastarse el dinero porque sí, ¿no? Y con todas estas medidas de perpetuación en las mismas familias, en los mismos linajes. Y además muchas hermandades establecieron mecanismos de cerramiento de muy distinto tipo. Ahora veremos un segundo apartado de exclusiones, pero aquí he querido referirme a uno que es el numerus clausus. Muchas hermandades tenían limitado el número. Bueno, pues como ocurre con la academia, tenía sus miembros numerarios, y los demás, pues digamos que estaban en una lista de espera hasta ocupar el lugar. En este caso, también almeriense, la Virgen de la Soledad, y lo explica de esta manera tan diplomática. Dice: la confusa e indeterminada multitud de personas, la masa, de aquí se sigue la mala unión de las cosas. Por tanto, es bueno, para evitar la total ruina, desprecio, relajación, que el número de personas sea corto, y en este caso, pues el misterioso y sagrado de 33 hermanos, se refiere lógicamente a la edad de Cristo, y no más, ¿no? Bueno, pero de 100, de 72, el número de discípulos de Jesús, o los años de la Virgen María, en fin, va variando de unas a otras, pero hay muchas que establecieron este número. Era un signo de distinción social, ¿no? Lo social tiene un papel fundamental, y por eso lo quería llamar una válvula de escape social, porque generalmente cuando estudiamos el mundo de las hermandades y cofradías, particularmente las de penitencia, pues nos referimos a dos valores esenciales que siguen rigiendo hoy, y que tienen la misma vigencia hoy que tuvieron hace 5 siglos, el culto y la caridad, o si se quiere, las dos caras de la misma moneda, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero esos son los fines explícitos. Pero muy bien destacó desde el ámbito de la antropología cultural Isidoro Navarro, que es el factotum de los estudios de cofradías y religiosidad popular desde el ámbito antropológico, que las cofradías tienen otros fines implícitos, que no se explicitan en las reglas, pero que están ahí, y desde luego todos ellos tienen ese trasfondo social. Por ejemplo, las cofradías, ya he dicho, tendían a ser de gente llana, seglares principalmente, pero podía estar todo el mundo. Hay una importante presencia nobiliaria, ¿pero en qué sentido? Pues generalmente en cargos distinguidos. En las cofradías era muy normal que el estandarte lo llevara un noble, hacía de alférez,
Y aquí he traído, por ejemplo, la Cofradía de Negros de Granada, por supuesto a San Benito de Palermo, de la Encarnación, que tenemos una anécdota que en 1616 llevó el estandarte don Pedro Luis de Aranda, un noble caballero de Granada, que murió del cansancio. Debía pesar mucho, que se pagaba con la vida. O en este caso, de la Hermandad de la Columna de Málaga, en 1647, como al morir don Esteban de Santarén y Obando, caballero santiaguista, pues bueno, le va a sustituir su hijo Juan Santarén y Obando, su hijo mayor, y que esperan que continúe sacando el estandarte y propiciando los aumentos que los hermanos desean. ¿Cuáles son esos aumentos? Primero, que si se dejaba caer con algún mecenazgo, muy bien, y en segundo lugar, que bueno, la nobleza era el espejo donde todos se miraban. Si el noble iba, pues era también un factor de atracción, En la Soledad de Sevilla, el abad Gordillo, como tiene esa fina ironía, pues ya decía, bueno, ya los caballeros no tienen sangre roja y no se disciplinan en las procesiones de Semana Santa, como hacían en sus orígenes. Todos son ya azules, todos van sueltos y galanes, echándole en cara pues un poquito que habían desertado de las finas de flagelantes. También es verdad que los disciplinantes muy en boga en la segunda mitad del siglo XVI en general fueron remitiendo con el paso del tiempo, y yo soy de los que piensa que cuando fueron suprimidos por la Ilustración, en concreto por el rey Carlos III, pues ya debía ser una realidad bastante marginal en las procesiones de Semana Santa. Y luego tenemos otra presencia muy exclusiva de la nobleza, que eran las camareras, las que guardaban el ajuar de imágenes, sobre todo de la Virgen María. En este caso es la Virgen de Consolación de Granada. Tenía su camarera que debía guardar los bienes y alhajas y dar cuenta de ellos. Con lo cual, si faltaba algo, se les obligaba con su patrimonio a guardar los bienes habidos y por haber. Por cierto, que esta imagen de la Virgen de Consolación, que salía con la Vera Cruz, era una imagen de gloria, y lo sigue siendo. Y me recuerda mucho pues que también en el crucifijo de Jerez, la Virgen del Socorro tuvo estos orígenes. Eran imágenes que se podían transferir de tiempos litúrgicos y vestir de distintas maneras. Se le quitaba el niño, se le vestía de dolor, pero bueno, salta a la vista que era una imagen letífica. El segundo aspecto, son 6 los que voy a desarrollar, pero correré todo lo que pueda. Es el de la exclusión de hermanos. Es también un signo de distinción social. En primer lugar, por motivos de honra y moralidad. Este tipo de cláusulas la tienen la mayor parte de las cofradías. En este caso, las 5 llagas de Jerez, que no sea hombre, de mala vivienda ni de mala conciencia, como es amancebado, logrero, usurero, ladrón, blasfemo o de otro cualquier mal vicio. Esta es una cláusula de tipo claramente moral que pedía ejemplaridad en los miembros de la hermandad. O, en este caso, Jesús Nazareno y San Bartolomé de la ciudad de Córdoba, regla de 1579, donde añade el matiz de la limpieza de sangre, que también aparece en muchas hermandades. Y aquí dice que sea pacífico, virtuoso, honesto, no amancebado, ni borracho, ni rufián, ni negro, ni mulato, ni de oficio vil, antes de trato noble, oficio honroso, cristiano viejo, limpio. El tema de la limpieza, que era una obsesión en la España del siglo de oro. Ser limpio, la limpieza. Sabéis que cualquier ascendencia mora o judía, y luego también india o negra, creaba una mancha indeleble, no solo en el que tenía esta procedencia, sino en todas sus descendencias, ¿no? Por tanto, este factor de la limpieza de sangre tan español. O en las Angustias de Jerez de la Frontera, donde, por cierto, en aquella época primaban los portugueses, admitidos todo género de hermanos
así hombres como mujeres, esto era lo normal, hombres y mujeres de cualquier nación. Cuando hablan el término nación, en esta época no tiene el concepto Estado o nación de la época contemporánea, sino nación es el lugar de procedencia, donde se había nacido, más bien la patria chica, ¿no? Pobres y ricos, así, pero que no sean negros, mulatos, hombres facinerosos de mal vivir, afrentados por las justicias eclesiásticas. Es decir, como poco a poco las reglas van añadiendo más adjetivos a esta cláusula de exclusión. Vamos ya por 1644, Santo Sudario de la ciudad de Málaga. Gente honrada, de buena vida, fama y costumbre. Esto es lo normal y aparece en las reglas, yo creo que hasta el siglo XX, de buena fama y costumbres, que es como decir todo y no decir nada, ¿no? Que causen buen ejemplo en la república, en la vida pública, y añade también la inmoralidad sobrevenida. Y si después de estarlo, ya como hermano, procediere, porque incumple, cae en algunos de estos vicios, pues sería quitado del dicho número y hermandad. O en las Angustias de Granada, ya a principios del siglo XIX, exclusión por costumbres degeneradas después de una secreta información. Esto con el paso del tiempo se va introduciendo esta indagación, que debe ser secreta, pero que me imagino que no siempre fue todo lo secreta que debía. Y si tuviera la desgracia de degenerar, deben ser excluidos. Luego tenemos muestras de auténtico racismo, porque estaba en el ADN de aquella sociedad del antiguo régimen. En este caso es écija, columna y azotes. No sean, ya hemos visto estas cláusulas antes, o sea, no sean negros ni mulatos, cautivos o libres, por evitar murmuraciones. Y porque, y esto es lo más sangrante, la mayor parte de ellos no es gente cogida a razón. Es decir, están repitiendo los estereotipos del discurso oficial sobre la irracionalidad de los negros, o si queremos, la superioridad de una raza respecto a otras. Entonces, gente que no es acogida, que son, sí, seres humanos de segunda. Ya sabéis que en algún momento de la conquista de América pues se planteó si los indígenas y los negros tenían alma, ¿no? Es decir, un poco en esta línea. Pues todavía pervivían, ¿no? O en el Dulce Nombre de Sevilla, como bien sabéis, pues luego acabó fusionada con ella la Quinta Angustia, que no sean moriscos, ni confesos, ni penitenciados, ni tampoco sus mujeres, para que esta mancha no repercuta en los hijos. Y añade también, la hemos visto también de pasada, la limpieza de oficios. Está la limpieza de sangre y la limpieza de oficios, que no tengan oficios y trato vil. Los oficios artesanales, igual que en la consideración social y moral de los grupos del antiguo régimen, lógicamente los privilegiados primaban, nobleza y clero, pero dentro del Estado llano estaban relativamente bien vistos los artesanos y los campesinos, es decir, el sector primario y el sector secundario, porque se entendía que cooperaban con la labor de la creación de Dios, uno pues cultivando los campos para que produjeran y otros transformando la materia para crear pues, objetos de uso para el hombre. Consideración aparte tenía el sector servicios, sobre todo en lo que se refiere a las finanzas y a la banca, que generalmente se les despreciaba por dos motivos. El primero, porque todavía en el siglo XV, XVI, buena parte de ellos eran de ascendencia judía, pero también porque desde el punto del discurso oficial, y ahí está pues la tratadística moral del siglo XVI, se decía que esta gente realmente no creaba nada, porque no crea nada, sino que coge un objeto, lo pone en un lugar a otro, demora, digamos que lo traslada en el tiempo y demora el pago
lo traslada en el espacio y demora el pago en el tiempo, y que esto no es crear sino especular, y de ahí venía pues toda esta acusación de usura. En fin, si vieran los tipos de interés que nosotros empezamos ahora a conocer y ya conocimos hace 3 décadas atrás, llevarían las manos a la cabeza. Bueno, pues dentro de los artesanos, sector secundario de la producción económica, había oficios viles, y estos no se podían agremiar, porque sobre ellos caía infamia, como eran los cocheros, los carniceros, los posaderos, los mesoneros, los herradores, oficios viles, y que la gente los señalaba con el dedo. Bueno, pues ahí tenemos también esa discriminación. Otra muestra de racismo, en este caso coronación de Écija, aparte de los negros y mulatos, explica por qué hay que excluir a estos grupos. Porque la hermandad es de gente honrada y noble, y no sea justo que sus esclavos entren en las procesiones y entierros con sus amos. ¿Cómo iban a compartir el mismo espacio social el amo y el esclavo? Y que además esto hará que mucha gente honrada no quiera entrar por saber que hay negros, porque la presencia de negros, digamos que repele la llegada de otros cofrades. Bueno, hay voces que se levantan en contra. En el caso de las reglas del Cristo de la Yedra, de Baeza, la propia autoridad eclesiástica rechaza esta cláusula y dice que hay que derogar la exclusión de mulatos, negros y moriscos por ser contra la humildad y caridad que en las cofradías se ha de tener. Entonces la propia Iglesia rompe una lanza a favor de estos grupos marginados, porque entienden que son hijos de Dios como todos los demás. Desde luego el racismo más claro es el de los negros, los célebres negritos de Sevilla. ¿Por qué? Pues bueno, pues aquí tenemos el testimonio de era un mal ejemplo en la calle, ¿no? Porque la gente se mofaba de ellos, ¿no? Y hacen que se enojen, que provoquen risa, hacen mofas y escarnios, les hablan en guineo, les pican con alfileres y ellos les responden llamando al público blancos judíos. Y dice, son los más rudos e ignorantes de la religión, dicen cosas ridículas y pierden el respeto, de manera que entendían que las procesiones de los negros pues estaban más para perturbar o divertir. Y esta cláusula se mantiene ya en época muy tardía. Los estatutos del Cachorro de Sevilla, en 1691, pues todavía mantienen esta exclusión de judíos, moros, mulatos, esclavos, y añade también la de indios, que en esta Baja Andalucía pues ya empezaba a normalizarse. Este es un caso, como digo, tardío. Y más tardío todavía, muy raro encontrar alusión a la discriminación del pueblo gitano, pero también lo hay. En Loja, localidad de Granada, en la Hermandad de Jesús Nazareno, un vecino de Loja se queja de que no lo admiten y pleitea con las reales órdenes en la mano, las duras medidas antigitanas de Carlos III de 1783, que efectivamente decían que aquellos que no se avecindaran, que no vivieran en un sitio fijo, porque realmente el problema sociocultural de la minoría gitana era su nomadismo, era difícil de controlar, pero que una vez que se avecindaran, vivirían con normalidad y tendrían, pues digámoslo así, todos sus derechos. Yo estos los derechos me hacen mucha gracia porque me gustaría saber en el antiguo régimen qué derechos tenía la gente, pero bueno, que vivía como los demás. Y entonces él recordaba que estaban avecindados, dedicados a las artes, y que no se le coartara entrar en la cofradía de Jesús Nazareno el haber sido denominados gitanos o castellanos nuevos, para que se le admitiesen en todos gremios, comunidades y cofradías, como establecía la ley. Por tanto, este mundo social tenía también esta panoplia de exclusiones. Un tercer aspecto de la proyección social en las asistencias, esto está en el ADN de las cofradías, la asistencia social, y recuerdo los trabajos pioneros del profesor académico Rumeo de Armas,
cuando desveló bueno, cómo las cofradías fueron los antecesoras de las actuales mutuas de seguros. En caso de enfermedad, Angustias de Granada, 1545, los hermanos se dedicaban a muchas obras de misericordia, sobre todo al socorro de los enfermos pobres. De manera que tenían un pequeño hospital, que era más que hospital, era albergue, donde recogían a las personas que estaban en la calle. Este seguro de socorro, de enfermedad, lo llama Romeu de Armas, con el tiempo se fue debilitando. Entonces, he traído aquí la cronología en 70 años de cofradías penitenciales de Granada, separadas de 35 en 35 años, y ya vemos como al principio, en las angustias, la visita, la vela, el pago de médicos, medicinas, comida y ayuda económica en la convalecencia. 35 años más tarde, en Jesús Nazareno, bueno, ya la visita al hermano, preso o enfermo, ayuda si es pobre. Y en las tres necesidades, otros 35 años después, pues, socorro al hermano enfermo. Es decir, poco a poco, digamos que se van generalizando, señal de que no constituían un derecho pleno a que tenían acceso los miembros de la hermandad. Las tres necesidades de Granada, que es esta que mencionaba, una de las hermandades del Santo Entierro, en 1616, bueno, cuando estaba obligado a estar en cama, que se junten la cofradía y conforme al caudal que tuviera la dicha hermandad, lo socorran, igual si está preso en la cárcel. Generalmente se incluye a los presos porque era otra de las obras de misericordia, la visita o la atención al preso. Generalmente suelen hacer constar que sean que no sean delitos que constituyan pecados mortales o flagrantes, ¿no? Generalmente pues el que estaba preso por deudas, que era muy normal. Pero ya vemos cómo esa asistencia no es un derecho como tal, sino que se supedita, se condiciona a que haya fondos. Y si no hay fondos, pues sencillamente no se puede cumplir. Ya digo que algunas tuvieron su hospital. Esto fue muy estudiado, sobre todo en la Andalucía, en la Sevilla de la Baja Edad Moderna, a principios de la modernidad, donde muchas hermandades tenían hospital. Hoy ya sabemos que más que hospital como concepto sanitario, pues era una casa de hermandad, pero en cualquier caso la practicaban. Este hospital de las Angustias era un hospital pequeñito, que tenía 7 camas, pero todos los fondos de la hermandad se fueron a este hospital que estuvo abierto más de 200 años, y que sin embargo pues no tenía rentas ni recursos más allá de la generosidad de sus veedores, que eran los cofrades que lo supervisaban, y las limosnas de los fieles. Lo malo de esta fundación es que sustentaban en ingresos aleatorios dependientes de la donación o de la limosna. El fuerte en este aspecto asistencial es el momento de la muerte, y esto sí lo mantuvieron estas prestaciones todas las cofradías a lo largo del tiempo, aunque también es verdad que con mayor o menor ímpetu. Aquí he traído también algunas penitenciales de Granada, ya en un amplio, en un marco cronológico más amplio, y vemos pues como algunas, como la Virgen de las Angustias, prestaba asistencia en el momento de la muerte, la mortaja, el paño funerario y la cera. Otras pues se limitaban a la mera asistencia de los hermanos y a la cera, que lógicamente iba con ellos. O también en cuanto al nivel no material, sino espiritual, el encargo de misas. Claro, si las Angustias ofrecía a cada hermano difunto una vigilia, el funeral, 9 misas de difuntos, una de aniversario y 20 oraciones que tenía que hacer en su casa o en la iglesia cada hermano, pues claro, la gente lo prefería a otras que tenían menos prestaciones. Es decir, esto era un mercado. Igual que ocurría, y ahí no voy a entrar, con las gracias espirituales, las indulgencias que recibían. En este caso, el Santo Entierro de Serón, en 1633, pues habla algo que estaba muy a la orden del día. ¿Para qué querían las cofradías la cera? Pues para las procesiones y para los entierros. Y entonces aquí permitían que se alquilaran pues, para solemnizar algunos entierros de gente que no era de la cofradía, hasta 12 hachas. Pero, como dice al final, las 40 hachas, que eran 40 hermanos, tenían que estar presentes cuando el hermano muriere. Esto quiere decir la plenitud de la cofradía, que estén presentes las 40 hachas, que tenían que estar los 40 hermanos sí o sí. Y esto era algo muy común, que además se penalizaba con multas la inasistencia. O el Santo Sudario de Málaga, que
tratan de darle una dignidad. Entonces ya creo que todos sabéis que existían entierros de primera, de segunda, de tercera. Pues claro, la cofradía se preocupaba de dar un entierro muy digno a los hermanos, y entonces pagaba a 2 pobres, que eso estaba muy bien visto, le daba limosna para que asistieran, con hachas, 24 religiosos, y además decía de qué conventos. Tenían que ser 6 mínimos, 6 franciscanos, 6 agustinos y 6 mercedarios, cada uno percibiendo su limosna y con velas. Y además los beneficiados, curas y sacristanes, que estos estaban obligados a ir porque el derecho parroquial obligaba a que estuviera presente el clero de la parroquia. Por tanto, era una forma de dar solemnidad social al entierro del hermano. Y luego tenemos el amplio mundo del cautiverio, sobre todo aquellos que caían en manos musulmanas y que sufrían el cautiverio en los tristemente célebres baños de Argel o de otras, de Orán y de otras localidades del Magreb. La Veracruz de Cabra, en el siglo XVI, dice: si algún nuestro cofrade captivaren en tierra de moros y fuera persona que hubiera de salir por su rescate, no todos se ponían en el mercado del rescate. Esto era un mercadeo. Y si se ponían, pues que la hermandad haga un esfuerzo. Y dice que cada hermano dé 20 maravedís y del propio de la hermandad un ducado. Es decir, en realidad estaba hablando de 2 ducados, porque como eran 33 hermanos, pues esta era la equivalencia. 2 ducados para lotasa. ¿Qué se puede ofrecer para rescate? Esto generalmente era muy poco para un rescate, dicho sea de paso. Pero bueno, por lo menos lo establece. Pero cuidado, rechaza al renegado y dice: si por ventura el tal cofrade se tornare moro, porque hay muchos que lo hacían pues por conveniencia, por sobrevivir, porque la situación del cautivo en los baños de Argel era muy dura, se tornare moro, el rescate vuelva al arca de nuestra cofradía. ¿Por qué? Porque lo que interesaba es que persistiera en la fe, y así lo vemos también en Jesús Nazareno de Sevilla, en 1567, porque uno de los peligros, dice, es que como carece de los regalos y sacramentos de nuestra fe, pues sus convicciones pueden flaquear. Por tanto, propone que, pero ya no dice cantidad, que se aporte para el rescate, y si se trata de hijo, hermano o pariente en otro grado, alguna limosna cuando ya haya sido rescatado, ¿no? Esta era como una indemnización a posteriori. Y ese auxilio, en caso de cautiverio, pues también se va relajando con el tiempo, y en el Gran Poder de Sevilla, pues aparece ya de una manera muy laxa. Si estuviera preso por deudas o cautivo en tierras de moros, que se ayude a su libertad. Tenemos también el ejemplo, en 1571, del Santo Crucifijo de Écija, donde habla de dotar fondos para casar huérfanas o sacar cautivos, y que se prefiera al más pobre necesitado al que más necesidad tuviese. Cuarto punto, las hermandades generaban y ofrecían a sus miembros una serie de privilegios. En una sociedad donde imperaba el privilegio, el Estado llano no tenía los grandes privilegios estamentales, es decir, la exención de los impuestos ordinarios y tener tribunales propios, pero sí tenía ciertas cuotas de privilegio. Y para esto estaban también las cofradías, que siempre hicieron gala de un corporativismo. Aquí vemos al arzobispo de Granada, al referirse a las cofradías, como dice, queriendo hacer una comunidad separada. Eso es lo que le molestaba a la autoridad eclesiástica, que estaban insertas en las parroquias, o peor aún en los conventos, ahora veremos, pero eran comunidad separada, y que no siempre compatibles en sus horas con el régimen de las parroquias. Lógicamente, el arzobispo defendía que la unidad, la célula básica de la Iglesia es la parroquia, y por tanto la cofradía debe estar subordinada. Seguro que esta historia les suena, ¿no? En Jesús Nazareno de Sevilla, cuestiones jerárquicas. Acude el beneficiado de San Miguel, ellos salen de un convento. Claro, él va, nadie lo ha invitado, pero él va porque tiene que ir, y tiene que ir presidiendo, que es mi lugar, ¿no?
para luego cobrar los derechos parroquiales. Y la cofradía decía que no le había de pagar porque no lo había convidado, ¿no? Se había autoconvidado. Pero es que en el derecho eclesiástico estaba la presencia en las procesiones y en los entierros del clero parroquial y devengaba los derechos correspondientes. En las Angustias de Granada, 1654. Esto, lógicamente, está puesto en boca del clero parroquial. Siendo como son legos, los cofrades, este era un tema de limosnas. Esta hermandad tenía mucha devoción, allí llegaban muchas limosnas y muchas ofrendas, y la hermandad decía pertenecerle porque la imagen era suya. Y el clero decía, no, esto es dentro de la parroquia. Y decía, los legos, conforme a derecho, están inhabilitados, son incapaces de poder percibir las ofrendas que pertenecen a los beneficiados. Así, tan pancho, ¿no? Que las limosnas para... Bueno, por supuesto hubo varios pleitos y hay que decir que todo lo ganó la hermandad. Con lo cual, yo también me quedo satisfecho como miembro que soy y hermano mayor que he sido de la Hermandad de las Angustias. Ya no hay roces con el clero parroquial, bueno, aparte de lo propio de la vida de hermandad, pero hubo pleitos durante siglo y medio, por un tema, por otro, y siempre con el mismo trasfondo. Perdón. Esta obsesión por la jerarquía pues lleva a que cada uno tiene que estar en su lugar. Esta es Nuestra Señora de la Soledad de Vallarcal, en Almería. Cada hermano tenga su lugar y antigüedad, según su entrada y no de otra manera, los actos públicos, juntas, procesiones. Y algo muy interesante, ese espíritu de pureza, esto daría para mucho, ¿eh? Lo tenemos también en la defensa, estoy extrapolando una categoría abstracta, en la pureza de la Virgen María, que es una causa nacional, la Inmaculada Concepción, pues, la pureza del hermano. No se ha de mezclar ni interpolar esta hermandad con otra alguna. Tiene que ocupar su sitio y estas mezclas no son buenas consejeros. Ese espíritu de pureza, pero lo dejo ahí a un lado. Las Angustias de Fondón, otra población almeriense, ya muy tardía, 1694, dice las reglas. Se sientan, en primer lugar, el hermano mayor, y luego el hermano más antiguo, y a continuación los sacerdotes hermanos. Y luego ya el resto, por su antigüedad que cada uno tuviera por su entrada. Claro, esto pasa al fiscal eclesiástico para informar y el dictamen episcopal dice, no. Dice, creyera que esto es perpetuar un linaje y el mayor mayorazgo, enmendando el exceso de que los hermanos mayores, siendo seglares y dentro de la iglesia, precedan en los asientos al beneficiado. Le corrigió la regla diciendo, ni hablar, el primero que se tiene que sentar es el clérigo, que por eso jerárquicamente le corresponde. Pero las hermandades trataban de sacar tajada. Todo esto, como estoy diciendo, son anécdotas que nos pueden parecer de temas como de etiqueta, de precedencias, pero tienen un calado social enorme, ¿no? Porque era una forma de autoafirmación cofrade, ¿no? Que para eso han estado y están siempre las cofradías. Bueno, esto ya es un delirio. En las reglas de las tres necesidades de Granada se establece el orden procesional del Viernes Santo. Bueno, yo aluciné cuando me encontré esto porque no suelen ser tan explícitas. Y entonces, viendo el diseño de cortejo, yo me llevaba las manos a la cabeza. Vayan los hermanos del Hospital de San Juan de Dios, como siempre, los pobres delante, con la cruz de la hermandad, luego los pasos de la pasión, y luego viene la sección del Cristo, que es un Cristo trasladado al sepulcro. Y dice, bueno, aparte que vayan muchas hachas encendidas, los gallardetes, las flámulas arrastrando, este es el origen de las chías, que luego les contaré. Vayan las cruces de las parroquias, con todos los sacristanes. En Granada había 24 parroquias, con sus manguillas. Todas las religiones, por su antigüedad. En Granada había más de 20 conventos masculinos. Y después dice, vayan 100 clérigos con sobrepellice. Yo me pregunto, ¿de dónde salían 100 clérigos? ¿No? Y estolas al cuello. Y después vayan 4 reyes de armas, sus maceros, precediendo al lecho de nuestro Señor, que lo han de llevar clérigos en los hombros. Es decir, diseñan un cortejo para el Viernes Santo donde participan más de 500 eclesiásticos. Ni con lazo los van a encontrar. Es una utopía, pero es el desideratum. Y eso es boato, proyección social, rédito, capital social. Y, ojo, el paso de Cristo yacente tiene connotaciones cuasi eucarísticas, porque el sagrario
es una imagen del sepulcro donde Cristo estuvo. Entonces, este paso, nada más que eso probablemente los que investigáis estos temas lo encontraréis con frecuencia. El Cristo yacente lo debían llevar clérigos, igual que llevan la custodia del corpus. Y decían, lo deben llevar 12 clérigos y alrededor tienen que ir 30 clérigos con sus hachas y detrás lleven un palio negro de respeto que también lo lleven clérigos. Y luego vaya el preste con los diáconos. Vaya, esto ni por asomo se pudo cumplir nunca, estoy seguro, pero esto es lo que aspiraba a la hermandad y lo puso en las reglas que fueron aprobadas. Es un mundo de distinciones. Hablaba antes de los oficios viles. Es bien conocido el caso de las 3 caídas de San Isidoro, la capital hispalense, que era la hermandad de los cocheros. Y cómo utiliza la hermandad como una plataforma para sus reivindicaciones, de forma que se autoafirman como cristianos viejos y limpios de toda mala generación y consiguen del rey que puedan entrar en todos los oficios. Aquí se refiere a los oficios municipales. No podían tener gremio, pero utilizaban como sucedáneo la cofradía que sí se les permitía. En las Angustias de Granada, 1742, después de tantos pleitos con la parroquia, piden un juez conservador. Como tenían muchas instituciones, los consulados, algunos colegios, hoy llamaríamos colegios oficiales, algunas instituciones académicas, educativas, un juez conservador, le salió el tiro por la culata. Porque claro, ellos decían, aprovechando que hay el Tribunal Máximo del Rey, la Real Chancillería, pues algún oidor, y el rey tomó nota y les puso como juez conservador al arzobispo. Si no queréis café, ya tenéis 2 tazas, ¿no? Pero ellos se quedaron tan conformes porque ya tenían al arzobispo no como la cabeza de la jurisdicción eclesiástica, sino como el juez conservador de la hermandad. Este tipo de distinciones, como digo, estaba a la orden del día. De nuevo en las Angustias de Granada, que para mantener el hospital ya no sabían qué hacer y consiguen permiso real para la celebración de corridas de toros, cuyo beneficio se invertía en el hospital. Y entonces pues alegaban pertenecer al regio patronato y carecer de rentas, en una época, 1786, donde los toros habían sido prohibidos. Pero ellos seguían celebrando su corrida anual, bueno, no todos los años se le concedía, pero como era con fines benéficos, se mantenía. O esta que es de Jesús de Viñeros, de Málaga, la imagen célebre del Jueves Santo, los correonistas, que eran los portadores, los cargadores del paso. En este caso, llevaban un correón en bandolera que se enganchaba al varal, para que en el descanso quedara así, en vez de utilizar la horquilla, y luego se subía. Claro, esto les daba un privilegio, y es que pagaban correón y horquilla y obtenían a cambio la propiedad, uso y posesión. Esto es patrimonialización de los puestos de las cofradías. Recuerdo que en el Santo Crucifijo se hacían pujas y subastas por determinados puestos. Y además dice que si quisiera, dice al final, dar el dicho sitio a algún hermano para siempre, pueda ejecutarlo. Patrimonialización pura y dura, con derecho de legación, con derecho de herencia. De nuevo a las Angustias de Granada, 1736. Obtiene el permiso para tener un panteón propio debajo, todavía está debajo del camarín. Yo no he entrado, pero digo, mira que si los hermanos mayores tuviéramos todavía este derecho, para enterrar a los que habían sido hermanos mayores, mayordomos, veedores y horquilleros, y a sus mujeres. ¿Por qué? Pues como gratificación por haber sido bienhechores y gastado sus caudales. Hasta aquí todo bien. El clero cede y además sin pagar derechos de entierro porque la tradición... pero en 1747 un beneficiado de la iglesia, uno de los sacerdotes, muere y quiere ser enterrado en el panteón. Y dicen, no. Claro, al final tuvieron que admitirlo porque, o sea, uno va a admitir al cura y sí al resto de miembros directivos de la hermandad. O en la Piedad de Santa Marina, esta ya testimonio muy tardío, 1831, de Sevilla, esa defensa de la autonomía. El párroco les obligó a que la capilla solo la abriera el sacristán. Y decían ellos, no. Dice, bueno, es que si hay algún incendio, alguna cosa, que vienen los ladrones, y dice
que lo mismo da que tenga la llave el sacristán a que la tenga el hermano mayor, que vive cerca y que cuando haya algo acudirá el primero, porque si no es un desacato y una injuria, porque la titularidad de la capilla era de la hermandad y se defiende con uñas y dientes este derecho. Bueno, muchas de estas prácticas están en el ADN cofrade, como decía, y forman parte de una identidad. Las cofradías son un movimiento identitario, nos definimos por ellas, y voy a tocar muy brevemente, pues, por ejemplo, el tema de la pobreza. Siempre son pobres las cofradías. Cuando se les pide, no, pero es que somos muy pobres. Las penitenciales de Granada, 1597, no tenían otra hacienda que las limosnas que juntaban. Y los gastos eran excesivos. Y dice Antolínez de Burgos, que es el vicario general, el provisor, que muchas veces las cuotas no se podían cobrar por ser gente pobre. Y hay 1000 pleitos por cobrar las luminarias. La luminaria era, porque iba al gasto de cera, era la cuota anual, que hoy llamamos de una cofradía. También se decía de crucifijo y ánimas, la pobreza de esta Santa Hermandad, e incluso en la de Consolación, que antes vimos la Virgen de Gloria, donde un latonero le correspondía ser mesero. Meseros eran los que cada mes pedían las limosnas por meses, y renunció porque le iba a costar el dinero, y dice, por ser mozo soltero y no poder dejar mi tienda y casa en poder de oficiales, que se me sigue grave perjuicio. Eran también una expresión de igualitarismo. Dentro de la hermandad ya todos son iguales, bueno, no siempre tan iguales, pero este igualitarismo está ahí. De nuevo volvemos a Córdoba. Jesús Nazareno, a la hora de ofrecer los cargos en la procesión, se hace por sorteo, es la suerte la que decide. En un cabildo se ponen las cédulas con una a una con el nombre de los hermanos y se echarán en una cántara, y el hermano mayor las va sacando, y al que le toque le tocó. Y no vale luego excusarse. Dice, si se excusa va a pagar la multa y además seguirá, no puede zafarse y seguirá obligado a ocupar el puesto que le tocó. O en este caso onubense, Jesús Nazareno, de Escacena del Campo. Bueno, esto también se daba en el crucifijo de Jerez, los perdones, ¿no? Es decir, el Viernes Santo se reunirán antes para ordenar me he adelantado, este viene ahora después. Este es que en la procesión no se podrá tener vanagloria e hipocresía, y que ningún hermano lleve, es decir, la penitencia es anónima, no puede llevar nada que le distinga, como dice aquí, un escudo de plata o de oro para que se le vean, o llevamos una sortija o un lazo, alguna cinta en el capirote. El igualitarismo en los dolores de Málaga, de los dolores de San Juan, 1688, en este caso por quienes debían llevar la imagen. El miércoles santo, también el cabildo, que se echen cédulas, sáquenla un muchacho, una mano inocente, y leídos los nombres se escribirán en el libro. Es decir, por sorteo igual que antes. Este es el que iba. Ese espíritu de fraternidad, los perdones. Jesús Nazareno, de Escacena del Campo. El jueves santo por la tarde se reunirá y deben ir ya contritos y confesados. Y cada uno debe dar la vuelta por todos, abrazándose en señal de verdadero amor, los unos a los otros, pidiéndose perdón si por descuido se hubiesen injuriado. Ya lo dice el Evangelio, que antes de llevar tu ofrenda al altar, reconcíliate con el hermano. Pero añade todavía más: el hermano que faltare a esta obligación del perdón tiene que pagar una multa, y si reincide y no pide perdón, puede incluso ser excluido. Y ya llega algo así como lo que yo llamo la Andalucía profunda. Último renglón. Dice, porque, antepenúltimo, se han hecho diligencias, el tal afrentarse o matar a otro hermano, quede ya excluido. Hombre, yo creo que no llegarían a esto, pero bueno, estamos hablando de pueblos pequeños, donde si se da algún suceso de este tipo, pues lo más normal es que fueran miembros de la misma hermandad. Yo esto de las afrentas y de la muerte me parece mucho. Las ánimas de ciegos, de Málaga, otra hermandad con fuerte contenido social. Estamos hablando de un tema de discapacidad. Ese espíritu de fraternidad, no se digan palabras deshonestas,
Dios perdone mi culpa, me perdonad que lo que dije, díjelo por enojo, esto está en sus reglas, y no por enojaros y os pido perdón. Esta es la fórmula que tienen que usar, por amor de Dios. Y que ninguno se ha osado hablar mientras lo hace. Me encontré cosas muy curiosas en alguna cofradía donde decía, en los cabildos, el hermano que interviene tiene que hablar con la regla en la mano. Con la regla, claro, para que solo hable él. Porque si no, no. Usted no tiene el uso de la palabra, no, que pido la... No, cojo la regla era el santo y seña. Cuando había algún pleito, la autoridad eclesiástica lo que pedía era la regla, y la requisaba, la original, y la hermandad se quedaba sin reglas, porque aunque las tuviera impresas, la regla era la regla. Entonces, pues, hablar con la regla en la mano era para que no se pisen unos a otros, cosa que me imagino que no ocurría. 3 necesidades de Granada. El carácter cuasi judicial del hermano mayor. Si algún hermano debiere cantidad de maravedís a otro, no lo pueda demandar por justicia si primero no acude al hermano mayor que los componga. Era como la primera instancia. Y si ya fallaba, el hermano mayor le daba permiso para pleitear. Pero es curioso esto, ¿no? Esto todavía no se da, lo cual quiere decir que las cofradías contribuían mucho a la concordia vecinal. Pero mucho, en las zonas rurales, muchísimo. Las angustias de Vera. Eviten en las juntas inquietudes, empeños e intereses particulares. Claro, todo se mueve por intereses particulares. Este espíritu de concordia lo encontramos en las angustias de Fondón. Paz y concordia, qué bonito, amándose y socorriéndose con caridad recíproca, visitándose en sus enfermedades, consolándose en sus aflicciones, ejercitándose para todos en cristianas y santas obras, para gozar de prosperidad en esta vida y en la otra de la salvación. Es decir, la salvación era el trasfondo. Lo que mueve el mensaje de la Iglesia Católica es que estamos llamados a otro mundo, ¿no? Y esto está también en el mundo de las cofradías por mucho arraigo social y pies puestos en la tierra que tenga. Y también ese espíritu de beligerancia propio de la monarquía católica, que eran los defensores de la fe frente a los infieles. En este caso es la humildad de Baeza, en Jaén, en 1565, una época ahí difícil por la coyuntura en el Mediterráneo, con la lucha con los turcos y con el reino de Granada hecho un polvorín donde acabaría estallando la rebelión morisca. Dice, si algún tiempo su majestad fuera en persona con su ejército contra los moros, seamos obligados a salir en procesión y disciplina para pedir por el triunfo de las armas católicas. También estaban imbuidos de este espíritu de cruzada porque vivían en el mundo. Y por tanto se hacen eco de la sociedad del momento. Hoy la Iniesta de Sevilla, en sus orígenes como imagen de gloria, luego convertida de penitencia, pues en el preámbulo habla lógicamente que durante la invasión agarena muchos se retiraron, para seguridad de las imágenes hubo que ocultarlas, y una de ellas fue estas imágenes ocultadas en tiempo de la invasión árabe, pues luego aparecen como imágenes aparecidas cuando se descubren, y ese es el origen de la Iniesta en Sevilla. O esto que yo ya aluciné de las 3 necesidades de Granada, donde en el preámbulo de la regla de 1684, como venía a pelo lo pusieron, igual que si hoy hiciéramos unas reglas y aludiéramos en el preámbulo al tema de Gaza. Muy bien, porque ahora lo vivimos en primera persona y nos afecta, pero claro, dentro de 3 años pues ya no será noticia, ¿no? Y dice, bueno, en 1683 el señor Leopoldo de Austria, Leopoldo I, tuvo la gran victoria, emperador de Alemania, contra Mahomet, ayudado por el rey de Polonia, Juan Sobieski, y bueno, le capturaron al gran visir de los turcos, el estandarte, y se lo llevaron al Papa Inocencio X. Yo digo, ¿y esto aquí qué? Esto que viene, ¿no? Bueno, pues estaban orgullosos de este triunfo de la cristiandad y dice, bueno, el Papa ha dicho que se acostumbra a partir de esta fecha sacar el Santísimo Sacramento en una custodia. Bueno, ya se sacaba, me imagino que en algunos se refiere a los que lo llevaban el Santísimo en la mano, los sacerdotes, pues para festejar este triunfo de la cristiandad. O en el Cachorro de Sevilla, esta cláusula es muy común, para rogar a Dios, dice entre los fines de las hermandades, por el estado de la Santa Madre Iglesia, paz y concordia de los príncipes y reyes cristianos, exaltación de la fe católica, extirpación de las
herejías. Y también está el mundo de la moda, porque no todos vestían el hábito anónimo. En la Soledad del Aujar, esto es un pueblo de la Alpujarra almeriense, 1680. ¿Quién llevaba a la Virgen de la Soledad? Esto empieza a ponerse de moda en la tarde del Viernes Santo. No lo llevaban nazarenos, sino gente vestida de negro, media del mismo color y sombrero. Llevaba un traje de gala, con el traje más decente y político que haya. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que ya presumían de su condición de hermanos y a cara descubierta que se le piera. Esta exteriorización es también esencial, intrínseca al mundo de las cofradías. En el caso de Jesús el Rico, de Málaga, se dice en 1831, esto está ya todo inventado, esto es el protocolo de lluvia. Es decir, que hubiera lluvia y no pudiera salir, pues que se coloque fuera del camarín y se le venere con toda la magnificencia, porque para Jesús ningún fondo hay reservado, ¿no? Es decir, esta grandiosidad. Y ya termino con los niveles de resistencia. También ante el influjo y el control de las autoridades, las hermandades se resisten, y esta es otra realidad social. En los temas de jurisdicción, que son los más comunes, las cofradías de Granada, el arzobispo en 1769 decía que tenía que sufrir a los prelados regulares y comisarios lateranenses, porque unas cofradías estaban agregadas a Basílica Romana y decían, no, aquí no aceptamos la autoridad del ordinario. Otras dependían de superiores de órdenes religiosas, decían, no, aquí el arzobispo tampoco manda. Dice, porque se juzgan iguales al Papa. Claro, cada orden le imprimía su carácter, ¿no? En aquellas hermandades veneraban, incluso a veces sacaban en procesión imágenes de santos propios de la orden. Bueno, de los agustinos, San Nicolás de Tolentino, San Agustín, también recibían cultos por parte de la Hermandad del Santo Crucifijo, ¿no? En la cofradía, en el Granada hubo dos cofradías del Santo Entierro, claro, competían, y en 1777 estalla una discordia. Y claro, aquí ocurre que una estaba en una parroquia protegida por el provisor, y la otra estaba en un convento y apelaba al ayuntamiento. Y el provisor le escribe al ayuntamiento, mejor no entrar aquí, porque esto es una discordia antigua y hoy se hallan pacificados y conviene mantener este orden. Por supuesto, el ayuntamiento entró al trapo, como tenía que ocurrir en esta lucha de jurisdicciones, donde las cofradías se movían de una manera soberbia, pues estaban sujetos a unos y otros, pero conocían perfectamente los entresijos por donde podían meter la cabeza y defender su propia autonomía. El desorden. Bueno, la imagen no tiene nada que ver con el texto, pero para que lo vean, estos son las chías, esto solo, que yo sepa, solo está en Granada. Esto el Viernes Santo, pues la verdad es que desentona, pero es una preciosidad, una reliquia desentona porque, claro, las ponen al principio de la procesión de la Soledad porque los niños van gritando, chía, toca, una chiquillería, y son estos personajes tan curiosos. Pero bueno, iba a todos estos desórdenes. Decía en el proceso contra las cofradías de 1597, los hombres y las mujeres en los días de Semana Santa hablan con tanta libertad como si fuera la noche de San Juan. Así que a buen entendedor. Este tipo de desórdenes era muy común, lo tenemos también en las constituciones sinodales de Málaga, donde habla de la profanidad de las túnicas, inmodestia, irreverencia, y cómo utilizándolas, lo dice textualmente, penúltimo renglón, como máscaras, para más libre y licenciosamente hacer ofensas a su Dios. Todo lo que causará escándalo. Bueno, pues de ahí viene la supresión de los disciplinantes o de los empalados en 1777, porque se amparaban en desórdenes y fines reprobados y que afectaban al orden público, de ahí que las justicias tuvieran que intervenir. Bueno, este tema de los disciplinantes daría para mucho. Esto en la fuente española nunca lo he encontrado, pero los franceses, que son un poquito más enrevesados, el abad Boileau en 1701, es una traducción del francés, hablaba de el morbo que tenía para los disciplinantes, porque acrecentaba la lascivia. Yo esto ya me quedé. Es verdad que el propio Enrique III de Francia, rey de, hoy diríamos, de identidad de género bastante ambigua, presidió la cofradía de los penitentes blancos, que era de los que se autoflagilaban, él también, ¿no? Bueno, y decía que
que después de haber sido brutalmente azotados con látigos, con pelos y varas de abedul, pues disfrutaban más de los placeres carnales. Digo, esto lo veo enrevesado, pero bueno, parece que había de todo, En España, pues los disciplinantes fueron sustituidos en 1777, y me encanta la Real Orden porque dice: servía de desprecio para los propios flagelantes, de diversión y gritería para los muchachos, que se lo pasaban muy bien viendo, y ya es una gradación: asombro, confusión y miedo para niños y mujeres, que los entiende que eran más asustadizos, ¿no? Y aquello era ante todo una irreverencia. Bueno, pues todo este cúmulo de excesos se plantea tanto en la jurisdicción civil, de las leyes del Estado, como en la eclesiástica. El célebre cardenal Solís, en Sevilla, en 1769, cuando todavía dice: bueno, aquí ya le piden informe del Consejo de Castilla, aquí las cofradías están relativamente bien controladas, pero bueno, todavía quedan las procesiones de noche. Esto era porque la noche es por definición peligrosa. Y ya hemos visto que los hombres y mujeres se juntaban como la noche de San Juan. Y dice: todavía regresos a los templos, en las tardes son ya avanzada la noche por lo dilatado de las estaciones. Y esto pues no lo podía controlar. Recuerdo en Granada, bueno, igual que aquí hay hermandades que salen a medianoche, en Granada la del silencio, y en los años de la posguerra vino un arzobispo muy, muy rígido y decía que no, que a las 12 de la noche no podía salir a la calle, que tenía que estar recogido antes de la medianoche, ya ni siquiera decía que saliera de día. Ya. Y entonces hay varios años, en los programas de los años 50, que aparece salida a 9 de la noche. No ponía las de regreso. Y yo ya preguntándole a los hermanos que tienen la acta, dice: nunca sale a las 9. Esto es lo que ponía en el programa oficial, porque es lo que ponía. Pero todo el mundo se iba a las 12, que es cuando salía, ¿no? Pues todo esto es de ayer y de hoy. Lógicamente se perseguían todos los excesos. Este era algo muy común. Cuando varias cofradías se encontraban... los gastos superfluos, 1769. Dice: porque gastan en convites, pólvora, vestidos, pólvora, la de Semana Santa, y otras exterioridades de profanidad, de lo que proviene falsa devoción de algunos hermanos, fausto y vanagloria en excederse. La expresión de vanagloria. Yo digo que la vanagloria no es solamente imagen, capital social. Y luego, pues, esto que es muy célebre, los encuentros en la calle, ¿no? Cuando llegaban a un punto y se encontraban varias cofradías, pues había pendencias. ¿Y cuál debía pasar primero y cuál después? Porque, claro, la más antigua debe pasar primero, pero a lo mejor la otra ha llegado antes y ya tenemos... Y si dice, concurriendo a un tiempo 2 o 3, era milagro no matarse 100 hombres. Hombre, yo creo que a esto no llegaríamos. En fin, me imagino que algunos palos se escaparían, pero muy curioso esta exageración por parte de la autoridad eclesiástica. He tenido un solo caso que no es andaluz, la Semana Santa de Madrid de 1657. Allí, como era la corte, los altos dignatarios pues campaban por sus anchas, pues el marqués de Villanueva del Río, Chinchón y demás, interrumpe la procesión del Viernes Santo, que era de los humildes albañiles, en el paso de la huida a Egipto, por cierto, pasos simbólicos, ya lo sabía. Y claro, estos no aguantaron, como pasó por medio la carroza, pues empezaron a tirarle pedradas, y dice, de modo que aquellos nobles se llevaron como mínimo 4 o 5 guijarrazos, y como iban con túnicas, no conocieron a ninguno, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿cómo va a romper el orden procesional, ¿no? Actos de desobediencia. En la Hermandad de la Exaltación, los Caballos de Sevilla, 1751. El célebre pleito de que el arzobispo cambia a última hora el itinerario para que todas las procesiones pasen delante del Palacio Arzobispal. Por donde pasan los blancos pasarán los negros, ¿no? La primera que se cuadra es la Exaltación, ¿no? Entonces quedan ahí parados, interponen un pleito y no se mueven hasta que no se resuelva. Un pleito express, ¿no? Y claro, la autoridad eclesiástica, pues lógicamente se enoja y lo que hace es que los excomulga. Y dice, ¿a quiénes? A los hermanos. A los miembros de la parroquia de Santa Catalina no,
porque se restituyeron a su iglesia. Pero los hermanos, incluido el hermano mayor, que era un oficial de las guardias españolas, y algunos religiosos terceros que acompañaban y que se quedaron allí plantados por no seguir el itinerario que les obligaba la autoridad eclesiástica, pues fueron excomulgados. Y dice el cronista: ¿quién vería, señor, sin lágrimas cristianas prepararse un tumulto contra un arzobispo? Sociedad pura y dura. En la Piedad de Santa Marina de Sevilla, el mismo año, esta sale al día siguiente, entonces la Piedad está allí esperando a ver qué va a hacer la Soledad. Han mandado una comisión, pero la gente está en la puerta, y esta es la fuerza de la piedad popular. La gente está en la puerta gritando y llamando sobre que saliese la cofradía. Dice, bueno, y para evitar mayores inconvenientes, aún antes de que llegara la respuesta de la Soledad, pues salieron a la calle, antes de que hubiera mayores disturbios. O incluso, y con esto ya termino, actos de violencia, como estos dos que traigo a colación de la Hermandad de los Toreros de San Bernardo. 1764. El hermano mayor, viendo que el cura había cogido la demanda, que es el cestillo de las limosnas, de la hermandad, pues se fue para él. Y ni corto ni perezoso, pues forcejearon, porque a ver de quién es la limosna. Entendía el hermano mayor que correspondía a la hermandad. Y claro, se quejaba el párroco, que llegó a lastimarle una muñeca. Y ya no sé si es el mismo párroco, porque son más de 20 años después, pero si no era por el estilo, el cabildo, ¿no? El cabildo le dio permiso para que lo hicieran en la antesacristía, en el templo, en parte del recinto sagrado. Y él desde su cuarto, el cura, escuchaba voces y gritería y conmoción entre los hermanos. Y entonces dice, cuando oyó varios campanillazos, expresiones de amenazas, uno a otro con darle de bofetadas, de mandarse en hora mala, y otras, corrí al punto, abrí las puertas, le reprendí y tomé asiento en el cabildo. Y ya con esto, pues, desaparecieron las malas maneras. Por eso el director espiritual debe presidir los cabildos, para evitar estas situaciones e intentar no forzarlas. Bueno, acabo con esta expresión que está en el célebre pleito del Gran Poder con la Macarena, que resolvió don Marcelo Espínola, sobre el lugar de paso. Entonces, como la Macarena se consideraba una hermandad más popular, ha pasado ya más de un siglo, en 1912, pues en el proceso leemos esto. Parece quísose hacer desprecio del Gran Poder a la Macarena, como si se tratara de un rico y un pobre frente a un débil, de un magnate y un plebeyo, cuando bajo la cruz de Cristo todos somos iguales. Pues esto era lo que quería traerles en el día de hoy. Muchas gracias, profesor, por tan documentada, novedosa y significativa conferencia, con la que ha enriquecido a muchos de los cofrades que hoy nos distinguen con su presencia, porque sin duda el enfoque del planteamiento de la misma, sin menoscabo de la rigurosidad académica con la que está construida, no puede dejar indiferente a nadie. Un caso concreto al hilo de lo que tiene publicado el profesor. Y el concepto es, toda cofradía es fuente de sociabilidad. ¿Cómo se manifestaba en este caso? Recomiendo, lo tienen ustedes todos en Dialnet, a través de Google, un artículo académico trabajado por el profesor López Guadalupe, que se llama y titula Hermandades y cofradías, retazos de historia, en Crónica Nova. Es del año 2004, está trabajado. Del artículo y del que tomo la valoración que formula sobre el trabajo de Margarita Torremocha Hernández titulado Solidaridad en el más allá, la cofradía sacramental y de ánimas de la Iglesia de la Magdalena de Valladolid. Y sobre este concepto de sociabilidad y solidaridad
me permito brevemente decir. En primer lugar, en la asistencia a los cabildos y a las funciones de culto, todos los santos, Concepción, Corpus Christi, misa cantada, ánima, cada lunes, etc. Las misas por la salvación de las almas son específicas de cofradías de este tipo. Se decían también por los pobres de la cárcel de la ciudad, además de las numerosas memorias de misas que administraba la cofradía. Pero lo más llamativo, porque ha perdurado en el tiempo en mucha menor medida, son las prácticas asistenciales, dirigidas al cofrade enfermo en el momento de la muerte, en el que su familia de sangre se veía ampliada y protegida en los momentos difíciles por aquella otra que se había establecido a través de la vinculación a la cofradía. Las prescripciones sobre el entierro de hermanos pobres, de ajusticiados o de muertos por los caminos, muertos anónimos e ignorados, muestran la altísima consideración de las obras de misericordia, solidaridad material y solidaridad espiritual traducida en las misas y oraciones por las almas de los difuntos. Pero también compartían los cofrades momentos alegres, en bodas de cofrades o graduaciones de sus hijos, sin contar las colaciones y refrescos que propiciaban las fiestas de la Concepción, del Corpus o de los Santos. ¿Y qué decir de lo que la autora denomina solidaridades internas derivadas de la autoridad moral de la cofradía para resolver las disputas entre sus miembros, su poder moderador para hacer amigos a los enemistados, para introducir en los cofrades valores morales que distinguieran a la corporación como un pequeño oasis en medio de la ciudad del mundo? Solo así se entiende el rechazo del amancebamiento, de la codicia y de la blasfemia, así como el acto de pedir perdón públicamente entre los hermanos. Muchas gracias y enhorabuena por tan magnífica conferencia. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, a los hermanos de la Hermandad del Santo Crucifijo, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 30 del presente mes de enero, para asistir a la tercera conferencia del ciclo Jerez Siempre, que estará a cargo del profesor de la UCA, miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y académico de número de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta, titulada La Cofradía del Santo Crucifijo de Jerez de la Frontera, una visión documental desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.